sería explicarnos a qué institución pertenece y qué tipo de trabajo se desarrolla ahí. Mi nombre es Cristina Francisco, soy presidenta y fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS. Es una entidad que trabaja y que agrupa a mujeres con diversas discapacidades visual, auditiva, física, y que dentro de las entidades de República Dominicana forma parte también de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad. ¿Considera que el número de personas con discapacidad a nivel mundial está aumentando? Evidentemente que sí. Hay muchos factores que han contribuido a que aumente y esté en aumento el número de personas con discapacidad a nivel mundial. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, también tenemos los accidentes, inclusive a nivel de medio ambiente, los desastres son generadores de discapacidad. Pero además de eso, actualmente la Organización Mundial de la Salud ha declarado a nivel mundial el Zika como una enfermedad que es como una pandemia mundial y sabemos que genera discapacidad. Hablamos de que el número de personas con discapacidad a nivel mundial está aumentando. ¿Podría darnos algunas cifras de la población mundial que vive con algún tipo de discapacidad? Sí, la Organización Mundial de la Salud, asimismo el Banco Mundial, establecen como en más de un 15% de personas con algún tipo de discapacidad. Eso significa más de 1.000 millones de personas con discapacidad a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales factores que han generado el vínculo entre pobreza y discapacidad? Evidentemente que la falta de acceso a la educación, así como al empleo, también podemos vincularlo con el no tener un transporte accesible, transporte público accesible. Igualmente todo eso genera que las personas con discapacidad tengan menos acceso a la productividad, por ende falta de acceso a la vivienda, a sistemas de salud apropiados, y es todo un círculo que va generando las barreras, las mismas barreras del entorno que generan la privacidad y vinculan la discapacidad con la pobreza. Tras conocer los factores que vinculan la pobreza con la discapacidad, ¿nos puede hablar acerca del impacto socioeconómico que genera excluir personas con discapacidad? Sí, claro, mira, a nivel individual, el mismo hecho de tener el no tener acceso a un trabajo remunerado, entonces a todo eso se le suma el que tú por una discapacidad tengas que elevar los costos, tengas que tener acceso a la rehabilitación, el transporte, todo eso genera gastos que evidentemente al no producirlo, pues inmediatamente causa un efecto socioeconómico negativo para la persona con discapacidad. En el caso familiar también es un impacto negativo cuando viene al seno de la familia un niño o se tiene una discapacidad, inmediatamente eso cambia el entorno, debido a que la familia genera mayores gastos para el tratamiento, pero en muchos casos uno de los padres tiene que dejar el empleo para cuidar a la persona con discapacidad y de manera indirecta viene a ser una carga para la familia. La discapacidad viene entonces a sumar lo que es la condición socioeconómica del entorno familiar. ¿Por qué es necesario tener en cuenta la discapacidad en el desarrollo? En primer lugar, como decía anteriormente, el hecho de que las personas con discapacidad a nivel mundial signifiquemos y sea más de un 15% de la población mundial, es evidentemente necesario que sea tomado en cuenta este porcentaje de la población. En segundo lugar, es muy difícil que se logre alcanzar un desarrollo cuando ese porcentaje de la población está siendo excluido, no está siendo tomado en cuenta para todo lo que son acciones para lograr un mejor nivel de vida. Y en tercer lugar, porque es una cuestión de derechos. Ya lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Es evidente que es cuestión de derechos, que para que se logre un desarrollo integral, nosotros las personas con discapacidad tenemos necesariamente que estar integrados.
¿Qué desea usted como mujer con discapacidad? Como mujer con discapacidad y como sector, evidentemente nuestro gran interés es que se supere el nivel de discriminación, de falta de acceso que existe y que subsiste en todos los niveles, a nivel político, a nivel laboral, a nivel de participación en la vida pública. También, como quedó evidenciado a través del diagnóstico que hicimos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, se evidenció la gran necesidad que existe de recibir mucho más orientación, pero sobre todo de que haya adecuación en los centros de salud, para que las mujeres con discapacidad, por ejemplo en República Dominicana, podamos recibir servicio, asistencia de salud en ese aspecto. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la participación política, evidentemente que las mujeres con discapacidad, al igual que las mujeres en sentido general, tienen menos posibilidades de participación en los espacios de toma de decisiones. Es muy limitada esa participación, aunque tenemos casos de algunas personas, hombres con discapacidad, que han hecho algunos pasos incipientes para poder participar en algunas posiciones. Evidentemente que no conocemos de ninguna mujer con discapacidad ni joven que haya hecho por lo menos el intento o que haya participado en algunas de las boletas para algunos de sus cargos, ya sea municipal, congresual o municipal, lo que significa que realmente también tenemos que trabajar mucho en cuanto al ejercicio de ese derecho, que es uno de los aspectos que está mucho más limitado y en el cual considero que necesitamos avanzar, ya que se requiere que tengamos incidencia y que podamos tener participación en donde realmente se toman las decisiones y donde se hacen las políticas públicas. ¿Cómo podemos describir la situación actual de las personas con discapacidad? Podemos tomar como parámetro lo que es la tasa por ejemplo, de matriculación escolar. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que, por ejemplo, dentro de la escolaridad en sentido general, son las personas con discapacidad intelectual las que menos acceso a la escolaridad tienen. Pero también por las mismas barreras, personas con discapacidad física son generalmente excluidas de los sistemas escolares, sobre todo cuando hablamos de la educación superior. Otro aspecto a tomar en cuenta es también el aspecto laboral. Las personas con discapacidad somos las que estamos dentro de esa mayor población de desempleo por diversos factores, la falta de una formación apropiada, pero también las barreras en el entorno son aspectos a tomar en cuenta para ese bajo nivel de empleo que tenemos dentro de nuestra población de personas con discapacidad. Y igualmente, cuando hablamos de violencia y hablamos de vulnerabilidad, podemos decir sin lugar a equivocarnos que las mujeres, niños y ancianas somos los más vulnerables en cuanto a ser víctimas de violencia. Podemos poner como ejemplo mujeres con discapacidad psicosocial. En nuestro país, evidentemente que no se toma en cuenta esta parte de la población y podemos ver cómo son abusadas, violadas. No hay un sistema de salud o no hay un sistema que las proteja y que pueda ofrecerles servicios sin que se coarte su libertad. Es decir, que son casos que, al igual que en nuestro país, República Dominicana, se multiplican a nivel de la región. Es decir, que todo eso nos coloca en una posición sumamente vulnerabilizada. ¿Cómo contribuyen los factores sociales en la discapacidad? En primer lugar, podríamos decir que las políticas. Se hacen políticas públicas y se planifican acciones desde los estados, desde los gobiernos, sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Esto evidentemente que las excluye, porque al no ser tomado en cuenta no se programan, no se hacen políticas que realmente vayan a contribuir justamente a su inclusión o a su desarrollo.
Otro aspecto que tiene mucho que ver y que influye negativamente es que todavía subyacen, sobre todo en países como el nuestro, en condición de subdesarrollo, esos mitos y creencias que colocan a la persona con discapacidad en un plano inferior desde el punto de vista de todo ese tipo de creencias o mitos. Y eso pues desde un punto de vista de la participación, de los derechos sexuales y reproductivos, afecta negativamente. Hay aspectos también como el hecho de que las barreras y las adecuaciones que deben hacerse en torno a las personas con discapacidad puedan integrarse en diferentes áreas laborales, de participación y políticas, pues también influyen de manera negativa. Y aspectos como podríamos decir de que las propias personas no estén dentro de lo que son áreas de toma de decisiones, pues les excluye el hecho de que estemos fuera de lo que son espacios donde podríamos de manera positiva lograr cambios significativos, pues hace que no haya generación de políticas públicas realmente enfocadas a lograr el desarrollo de nuestra población.